filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol. No es una persona, pero te hace una invitación. ¿No es lindo que te inviten a algo? Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor. Te invita a Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos. Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica. Te invita a Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía. Te invita a Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual. Jo explico la realitat tal com la veig. Te invita a Rousseau, a que busques los orígenes. Te invita el Robin Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía. Te invita a Kant y te pide que te animes a pensar. Te invita el filósofo ignorante. Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andás, Marce? ¿Cómo andás, Tincho? Andamos bien con el Tincho Pujol. ¿Cómo andás vos? Ando bien, por suerte. Bueno, me parece bien. Te diré que en realidad estamos un poco frágiles para seguir el tono de lo que va a ser el nombre del programa de hoy. Que va por ese lado, pero que hemos convenido en no dar mucho más datos y no extender tanto estas presentaciones, porque ya sabemos que en televisión el tiempo es tirano, ¿verdad? Es cierto. Y como el tiempo es tirano en televisión, vamos a hacer, como usualmente hacemos, la presentación de estas dos personas que abrieron este programa. Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia. Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces. Hechas las presentaciones pertinentes de este programa, vamos entonces a comentar, Marce, que hoy tenemos por primera vez en el año, bueno, básicamente este mes nos va a tocar primeras veces de todo. De todo un poco. Exacto. Claro. Y nos gusta, porque qué lindo las primeras veces. Qué lindas. Bueno, son lindas, sí. Qué lindos momentos, que se me faltó una palabra ahí, pero qué lindos momentos son las primeras veces. Pero cuánto nervio, ¿verdad? Bueno, pero por eso son lindos momentos, pero no vuelven. No, vuelven. eso está claro. Y bueno. Eso está claro. Es lo que no vuelve, pero algunos comienzos, no necesariamente todos, tal vez estaría bien. Estaría bien que no vuelva. Que no volviera, menos mal. Claro. ¿Dónde hay que firmar? Ahí ¿No? va, ¿Dónde hay exacto. que firmar? No me lo traiga de nuevo. Pero sí, digamos, en este caso no estamos estrenando como la semana pasada necesariamente, pero sí estamos debutando con este formato en nuestro ciclo 2021 del filósofo ignorante. Que básicamente es invitar a una persona seguramente cercana y con cuyo pensamiento estamos por lo menos copados de tener entre nosotras. Así que va por ahí y tenemos entonces aquel formato palabra que decíamos nosotros, que es hoy tendremos un invitado que nos acompaña en este programa. Exacto, se trata de un pensamiento que nos copa en el sentido de que nos permite comenzar a dialogar, y eso para nosotros ya es mucho, ya es bastante. Y si te parece, Pati, dejamos que el invitado, en este caso, y ya voy perfilando de algún modo parte de la información, pero que el invitado se presente a sí mismo. Vamos. Mi nombre es Juan Ignacio Veleda, soy argentino, vivo en la ciudad de La Plata, acá cerquita de Buenos Aires.
Soy profe y licenciado en filosofía y bueno, me dedico a eso, a dar clases de filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, además de dedicarme a la filosofía, también tengo una larga trayectoria dentro de lo que es el básquet de mi ciudad. Juego al básquet desde los 11 años y bueno, por lo menos hasta ahora en vigencia, así que tengo un largo recorrido también dentro del deporte. Bueno, ahí entonces escuchábamos a Juan Ignacio, que se presentó, que es platense, que para nosotros significa mucho, Marce, porque tenemos una trayectoria por esa ciudad de Diagonales y que queremos mucho. Exacto. Pero bueno, nos gustaría saber cómo conociste, porque acá lo arrimaste vos a Juan Ignacio, a este filósofo ignorante. Lo arrimé al fogón y lo conocí a Juan porque él no se presentó de este modo, ciertamente, pero además es el secretario del doctorado de filosofía de la Universidad de La Plata. Y yo tengo que destacar, lo hemos destacado de la Universidad de La Plata en general, Pati, vos y yo, la cordialidad. Sí. Pero tengo que ubicar necesariamente en el primer lugar, por cuestiones de recibimiento, de operatividad, de facilitar tramiteríos, comunicaciones y etcétera. En el primer lugar tengo que ubicar a Juan. Porque fue de esos tipos que me facilitó todo, pero no solo me lo facilitó porque acortó trámites o cosas así, sino desde el lugar de la bienvenida, sí. ¿no? Es decir, me hizo fácil el poder acoplarme a una serie de cosas que obviamente eran muy nuevas para mí, desconocidas completamente, y de esas personas que te hacen sentir que una institución que de algún modo te es completamente ajena porque la estás conociendo, de a poco te vas sintiendo, si bien no locatario, sentís esa hospitalidad que es tan necesaria para sentirse bien en un lugar. Y se agradece mucho, Marce, Sin duda. porque aparte uno llega con problemas que antes no tenía, ¿no? Y se empiezan a abrir como ventanas y trámites y cuestiones bastante complejas que no son intuitivas y que un poco el mundo académico a veces tiene esas cuestiones, y que alguien encima, agregándole esta cordialidad y esta forma amorosa de atender estas inquietudes, a uno le reconforta mucho. Sin duda, y el agradecimiento está en primer lugar, y después vas empezando a conocer esas otras facetas, ¿no? De que ese secretario del doctorado es un colega porque es licenciado y es profe de filosofía, pero además también, no voy a decir que es colega en esto, porque realmente yo de básquetbol soy un gran espectador, básicamente, como jugador de básquetbol, pero ¿cómo? Pero de que es una persona también colgada con el deporte. Y eso, no quiero generalizar a la academia, pero por lo menos en filosofía, y por lo menos en lo que yo conozco, no se da mucho. Hay como una cuestión un poco ajena, y creo que yo ya te he contado, y probablemente ya lo haya contado al aire, y es muy horrible que me repita, y lo voy a hacer. Perfecto. De una amiga argentina que me definió algo así como demasiado Kant para el fútbol, demasiado fútbol para Kant, ¿no? Entonces, ¿Y cuánta verdad, verdad? Bueno, eso corre por tu cuenta, pero sí, esa cosa que estás como en el medio de dos áreas que parecerían no entrecruzarse. Y entonces tenés en Juan a un jugador de básquetbol que jugó en primera división, y que yo le pedí que me dijera en qué clubes había jugado, porque estuve rastreando, y me dijo que arrancó en Meridiano Quinto, que después pasó por el club de básquet de la Universidad de La Plata, que yo no sabía que tenía un club de básquet que competía de forma oficial. Luego su mayor trayectoria la hizo en Unión Vecinal, que me hizo, creo que hay un club de baby fútbol acá que tiene ese nombre, y que se había retirado en el 2017 para jugar Maxi Básquet, es decir, ya para los que están arriba de determinada edad, pero volvió. Lo llamaron del Selle. Yo le tuve que preguntar cómo se pronuncia esto, y me dijo a lo rioplatense, encajá la Y, porque vendría a ser el centro de estudiantes y egresados
lo que quiere decir Opa, claro. esa sigla, que en este caso es de la ciudad de Berisso, y eso lo tuvo de nuevo en las canchas a Juan, ¿no? Y estamos haciendo toda una introducción basquetbolística de un programa que no tiene nada que ver con el básquetbol y que además le pusimos como título Fragilidad. Entonces, si yo estuviera del otro lado de la espica, sintonizando la 107.7 FM en este momento, no estaría conectando demasiado de qué viene este filósofo ignorante en la noche de hoy. Bien, ¿y qué vas a hacer con eso entonces? Bueno, yo te diría, hoy te mencioné que nos habíamos despertado con una sensación de fragilidad, ¿no? Y si hay algo que a veces siento que nos hermana a los seres humanos, es la sensación de vulnerabilidad o las diferentes y múltiples vulnerabilidades que los seres humanos tienen que enfrentar a lo largo de su vida. Y si bien, quien más, quien menos, está expuesto a algún tipo de vulnerabilidad, que puede ser por razones de pobreza, por razones de bullying, ¿no? El gordito que en la escuela lo jorobaban por gordo, el cuatro ojos, no sé, hay un montón de vulnerabilidades que, sobre todo en las épocas que son más chicos, son como muy fuertes. Creo que podemos identificar determinadas poblaciones que han estado mayormente expuestas a la vulnerabilidad y que han sufrido en carne propia el ser, de alguna manera, creo yo, esto es una cuestión medio lineal que voy a decir, pero el ser chivos expiatorios de una sociedad que realmente no funciona. O no funciona en términos de justicia, en términos de igualdad, en términos de la tríada de conceptos que emanan de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Y de alguna manera el basquetbolista gay, que de alguna manera es Juan, que creo que vos hiciste una investigación allí también, Pati, y descubriste que hay una selección, o que hubo una selección. Sí, claro, que participó en los Juegos Olímpicos. Y allí estaba Juan llevando con su voz la experiencia de haber formado parte de ese equipo. De ese equipo. Y bueno, eso unido a lo que estudia Juan, que tiene que ver con la filosofía de la historia, pero desde una perspectiva feminista, me hizo pensar en esto de las vulnerabilidades. Y me parece que cuando hablamos de las vulnerabilidades, una de las cosas que te diría, en términos, por un lado académicos, pero también en términos de difusión, rinde, es ir a la experiencia de la persona, ¿sí? Lo que en otros lugares se conoce como testimonio. Y capaz que está bueno que Juan nos cuente cómo ha sido esa experiencia de basquetbolista, que, reitero, es un deporte que nos gusta mucho. Lo escuchamos. Mi trayectoria en el básquet, que bueno, como decía, empezó hace muchos años, cuando yo tenía 11, en un club de barrio ahí cerca de donde yo vivía con mis viejos. Esa trayectoria estuvo marcada, además de por cuestiones deportivas, por momentos muy lindas, de logros deportivos y de viajes y de conocer lugares y demás. Bueno, también estuvo marcada por no haber ocultado el hecho de ser gay, algo que yo, digamos, siempre supe. Y bueno, cuando empecé a jugar en primera, que yo era muy chico, que tenía 15 años, ya lo tenía bien claro y bueno, nunca lo oculté, aunque eran otros momentos. Ese tránsito también tuvo como contrapartida, bueno, algunas complicaciones que tuvieron que ver con eso, con el hecho de ser gay y estar en participar o estar en un ámbito que muy recurrentemente tenía bastantes connotaciones homofóbicas o sexistas, bueno, y demás. Con el tiempo pude también empezar a
a dimensionar un poco, no porque en el momento no las hubiera padecido, sino a dimensionar toda una serie de violencias, ¿no? que tienen que ver con la homofobia en el deporte, que iban desde insultos constantes en las canchas donde jugaba, hasta peleas con los contrarios, con los rivales o exclusiones de algunos equipos. Hay algo que plantea Juan Ignacio que nos trae su experiencia y luego su reflexión sobre la experiencia, ¿no? Que ahí aparecen las dimensiones que él trae para compartir con nosotros y que nos interpelan tanto, como esa vivencia que de algún modo no es nuestra, o no la contamos nosotros, la cuenta en este caso Juan Ignacio, nos lleva a pensar también cómo muchas veces se nos escapa, digamos, estas otras dimensiones que nos trae nuestro invitado de hoy para pensar en ellas, ¿no? Exacto, hay como dos niveles, ¿no? El nivel de la vivencia y el nivel de la reflexión sobre la propia vivencia que tiene la persona. Pero me parece que también esto de alguna manera nos interpela también a nosotros, en un nosotros que en este caso intenta mostrarse como los que no vivimos de forma directa esas experiencias de violencia, de discriminación, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacemos con eso en cierto sentido? Y lo digo porque el deporte es un ámbito muy cargado de violencia que no solamente es explícita, sino simbólica. Y donde de repente en las hinchadas de básquetbol o en las hinchadas de fútbol hay toda una serie de cantos que son realmente agraviantes, no solo a veces para quienes están llevando adelante la actividad deportiva per se, sino agraviantes para un colectivo determinado. No importa, que a veces pueden ser los homosexuales, pero a veces pueden ser las mujeres, o a veces pueden ser los hinchas del equipo rival y una larga lista de etcéteras. Pero el asunto es, y me imagino que vos te has topado con lo que podríamos denominar en Uruguay el hincha de la Olímpica. Es decir, aquel que no va a la barra, no es el barra brava que inventa la canción y que de repente va a perseguir al otro o va a apretar al equipo o lo que sea. Pero todos los demás, podríamos decir. Claro, pero sin embargo, sin caer en ese hostigamiento explícito, te canta la cancioncita porque es como parte del folclore. Es como una parte de que, estamos ahí, entonces de algún modo tarareamos esos versos que de algún modo son una ofensa o una violencia contra determinado grupo de personas. Y yo te diría que eso que parece una especie como que, en realidad no le estamos haciendo mal a nadie, de algún modo termina redondeando esta idea de que es muy difícil como que como sociedad podamos superar estas situaciones. Y yo te voy a invitar a escuchar a un colega de Juan Ignacio, porque ha trabajado o trabaja en la Universidad de La Plata, que es Martín Daguerre, diciéndonos un par de palabras al respecto. Tomemos a un empleado con un ingreso suficiente como para tener acceso a una amplia cantidad de bienes, sin ser esta una cantidad exagerada. Este empleado posee una familia, concurre cotidianamente a su trabajo, se reúne con sus amigos y en el terreno público se limita a pagar los impuestos, lo que contribuye probablemente a mantener o profundizar la distribución injusta de los recursos. Tal persona, podemos suponer, no se opone a una redistribución de los recursos, pero tampoco hace nada por modificar la actual distribución o mostrarse contraria a la misma. Martín Daguerre, entre el humanismo cívico y el liberalismo de izquierda. Esto es una analogía, ¿tá? Porque lo que dice Martín Daguerre en un artículo que se llama Entre el humanismo cívico y el liberalismo de izquierda, lo que nos contó recién Martín, es la situación
de aquella persona que tiene ingresos suficientes como para tener acceso a tener satisfechas las necesidades básicas. Pero a su vez sabe que hay un montón de gente que está sufriendo por no tener cubiertas esas necesidades básicas. Básicamente lo que pasa en cualquiera de nuestras sociedades y tal vez más aún en estos momentos de pandemia, ¿no? Y de alguna manera esa persona, podríamos decir, no está de acuerdo con esa distribución y no está de acuerdo con que haya gente que esté sufriendo esas necesidades, pero no hace nada. Es como del reconocimiento a la acción, ¿no? Como que hay un paso, digamos, Claro. más allá de reconocerlo y es más, involucrarte en el sentido emocional inclusive y político, pero lo político llevado a una acción. Exacto, es que el reconocimiento en última instancia pasa por eso, porque más allá de que vos, digamos, puedas decir, bueno, yo en realidad no estoy de acuerdo con que esta gente lo esté pasando mal, pero si te quedás en eso, digamos, no estás reconociendo la situación, o por lo menos en realidad nadie se da cuenta que estás reconociendo la situación. En todo caso, lo que sabemos es que tal vez no estás ejecutando de forma directa una violencia hacia el otro, pero tampoco estás haciendo nada para cambiar ese estado de cosas. Y de alguna manera eso está, en cierto sentido, me parece que está implicando el demostrar nada. ¿Qué quiero decir con demostrar nada? Hay como una falta de empatía, viejo, por el otro, porque capaz que lo que nos une es poder decir, yo no te digo que le soluciones la vida al otro, pero ponete a gritar al lado de él. Parate del lado del que reclama y no hagamos como si las cosas estuvieran bien. De algún modo hay como distintos pasos en esto que vos llamaste del reconocimiento a la acción, ¿no? El primero es, bueno, ¿dónde te parás teóricamente frente a las situaciones, ¿no? Si la reconoces como injusta o no. Pero luego, ¿qué hacemos con eso? ¿Operamos en ese sentido? Y te diría que en Juan, que es el que vive la experiencia de forma directa, parece haber también como distintos pasos desde eso que vos llamaste y que me pareció muy piola, del reconocimiento a la acción. ¿Te parece que lo escuchemos? Sí, claro. Desde hace unos años, más o menos 4 o 5 años, yo empecé a tratar de lo que hacía en los equipos en los que estaba, que era, bueno, una especie de micro militancia, ¿no? De charlar con mis compañeros y de tratar de modificar algo dentro de ese espacio más pequeño en el que yo estaba. Empecé a tratar de militarla un poquito más, con un poquito más de repercusión, y empecé a hacer unas entrevistas y empecé a moverme como para visibilizar el tema y ponerlo en discusión. Complicado porque son temas que dentro del deporte cuesta mucho instalar, si bien ahora están bastante más instalados, pero bueno, me parecía que era importante tratar de hacer algo dentro de las medidas de mis posibilidades, por supuesto, para que otros chicos y otras chicas no pasaran por lo que yo había pasado. Yo conocí chicos que han dejado el deporte porque pensaban que no era un espacio que pudieran habitar, y eso a mí siempre me generó como mucha, digamos, por un lado como mucha pena, pero también como mucha bronca, y entonces, bueno, trato desde mi humilde lugar de hacer algo como para que eso no suceda. Ese paso, Juan lo llama de algún modo el paso de la micromilitancia a una militancia más activa y más pública, que implica dar a conocer su postura y trabajar de otra manera, no solo por sí, sino por quienes, como él, están sufriendo determinadas situaciones. Bueno, pero eso no solamente les compete a quienes sufren directamente las situaciones, sino también a aquellos que entendemos, aquellos y aquellas que entendemos que esas situaciones son injustas. Y de algún modo, el darle publicidad a esas situaciones, acá en El Filósofo Ignorante entendemos que es algo así como un pasito en adelante respecto a denunciar esas situaciones de injusticia, y de alguna forma tiene que ver en ese paso el salto de la esfera privada a la pública,
tiene que ver con ahuyentar el miedo, ¿no? De alguna manera con sacarse ciertos fantasmas de dentro. Y esto es lo que canta una banda uruguaya llamada Cero, ahuyentando el miedo.